Nuevamente con ustedes, la profesora Marisa Digión, saludándolos y proponiéndoles comenzar a conocer las funciones reales de variable real. En la presentación anterior ya definimos lo que es el concepto de función. En el presente video abordaremos los primeros temas referidos a función real de variable real, o sea, su definición, su notación y sus elementos, sus imágenes y sus representaciones gráficas. Ahora bien, ¿cómo pasaremos del concepto de función al concepto de función real de variable real? Recordemos que en una función, los conjuntos A y B, entre los cuales se establecía la correspondencia funcional, eran conjuntos de naturaleza arbitraria, o sea que podían tener cualquier tipo de elementos. Pero a nosotros nos interesa que A y B contengan números reales. O sea que si hacemos, como caso particular, A contenido o igual a los reales y B igual a los reales, obtendremos así, como un caso particular de función, a una función real de variable real. Veamos entonces su correspondiente definición. Una función real de variable real f es una particular correspondencia definida en el conjunto A, subconjunto propio o no de los números reales, y que toma valores en el conjunto B de los números reales. Y es tal que a cada elemento del conjunto A, contenido o igual a los reales, le corresponde un único elemento del conjunto B igual a los reales. Una observación que cabe realizar es que una función real de variable real cumple con las condiciones de existencia y unicidad. Nuevamente podemos visualizar esta definición utilizando un diagrama de Euler-Venn de la siguiente manera. Consideremos un conjunto A contenido en los reales y formado por los elementos x1, x2, x3, todos ellos números reales, y el conjunto B igual a los reales, formado por i1, i2, i3, i4, y los puntos suspensivos indican los infinitos reales más. En este gráfico se muestra explícitamente una correspondencia F entre el conjunto A y el conjunto B, y decimos que es una correspondencia f, que es una función, ya que se está cumpliendo la definición, que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. A x1 le corresponde i1, a x2 le corresponde i2, a x3 le corresponde i3. ¿De qué manera notamos a una función real de variable real? Lo hacemos de forma idéntica a la de una función. En primer lugar escribimos el nombre de la función f y a continuación explicitamos entre qué conjuntos está definida. En este caso lo hace entre un conjunto A contenido o igual a los reales y el conjunto B de los números reales. En la línea siguiente vamos a establecer la correspondencia entre los elementos de estos conjuntos. Así decimos que a cada elemento del conjunto A denominado X le va a corresponder un único elemento del conjunto B llamado Y. Ahora bien, tomando en cuenta de que el conjunto B siempre es el conjunto de los números reales y que la variable Y depende de la variable X, siendo posible explicitar analíticamente esta dependencia, podemos escribir finalmente que la notación de una función real de variable real es la siguiente. Si comparamos con la dada precedentemente, vemos que en lugar de b igual a los reales hemos escrito simplemente b, y en lugar de y hemos escrito y igual a f de x, para poner de manifiesto la relación funcional entre x e y. ¿Qué nombres reciben los elementos que forman parte de esta notación?
F es el nombre de la función. A contenido o igual a R es el conjunto de partida de la función o dominio de la función. R es el conjunto de llegada de la función o codominio de la función. X es la variable independiente. Y es la variable dependiente. Y la igualdad y igual a f de x es la expresión analítica de la función. Es una expresión matemática que plantea explícitamente la relación entre x e y. Hay dos elementos que están relacionados con una función, pero que no aparecen en la notación de la misma. Veamos cuáles son. El primero es la imagen de un valor x sub 0 perteneciente al dominio de la función. Veamos de qué se trata. Dado un valor x sub 0 perteneciente al dominio de la función, a él le corresponderá un único valor y sub 0 que, como depende de x sub 0 por la función f, se lo nota como y sub 0 igual a f de x sub 0. En este caso decimos que y sub 0 igual a f de x sub 0 es la imagen de x sub 0 a través de la función f. Otra forma de denominar a y sub 0 igual a f de x sub 0 es como el valor numérico de la función f en el valor x sub 0. Cualquiera de las dos expresiones es válida para indicar y sub 0 igual a f de x sub 0. El segundo elemento es el conjunto imagen. El conjunto imagen y es un subconjunto contenido o igual al conjunto de los números reales, o sea, al codominio de la función. Este conjunto está formado por todos los valores y sub 0 pertenecientes a los reales, tales que son imágenes de los valores x sub 0 pertenecientes al dominio de la función. Veamos un ejemplo de una función real de variable real. Consideremos a la misma definida por su notación de la siguiente manera. En ella vamos a identificar en primer lugar a sus elementos. F es el nombre de la función. Los reales menos el conjunto unitario formado por el 0 es el dominio de la función. R es el codominio de la función. X es la variable independiente. Y es la variable dependiente. Y finalmente, y igual a f de x igual a 1 sobre x es la expresión analítica de la función. Calculemos ahora algunas imágenes de valores del dominio de la función. Por ejemplo, asignemos a la variable independiente un valor particular como x sub 0 igual a 2. Reemplazando este valor 2 en la expresión analítica de la función, obtendremos y sub 0 igual a 1 medio. Luego podemos decir que y sub 0 es la imagen de x sub 0 igual a 2 por la función f. Tomemos otro valor de x sub 0 igual a menos 3, y realicemos el mismo proceso. O sea, reemplacemos menos 3 en la expresión analítica de la función. Obtendremos como resultado y sub 0 igual a menos 1/3. Entonces decimos que y sub 0 igual a menos 1/3 es la imagen de x sub 0 igual a menos 3 por intermedio de la función f. ¿Y cuál es el conjunto imagen? Para determinar el conjunto imagen vamos a tener que esperar algunas diapositivas más. Observemos que no hemos asignado a x el valor 0, ya que 0 no pertenece al dominio de la función. Vamos a destacar algo en este momento y que es sumamente importante. Una función real de variable real f establece una relación de dependencia entre dos variables, donde una de ellas, y, depende de la otra, x. Vamos
Vamos a ver unos ejemplos en donde explícitamente se va a establecer la dependencia entre ambas variables. Ejemplo número 1. La velocidad de un móvil depende del tiempo en el cual se mida la misma. Esto, en términos de función, podemos escribir de la siguiente manera. La velocidad es una función del tiempo. Ejemplo 2. La contaminación del aire, un cierto día, depende de la cantidad promedio de dióxido de carbono ese día. En este caso podemos escribir en términos de función que la contaminación del aire, un cierto día, es una función de la cantidad promedio de dióxido de carbono ese día. Ejemplo 3. El costo de producción de una fábrica depende del número de unidades producidas por dicha fábrica. En este caso y en términos de función, podemos escribir que el costo de producción es una función del número de unidades producidas por la fábrica. Finalmente, en un ejemplo 4, indicamos que el precio de la demanda de un cierto bien depende de la cantidad de unidades demandadas de dicho bien. Esto, en términos de función, lo escribimos de la siguiente manera. El precio de demanda de un cierto bien es una función de la cantidad de unidades demandadas. En la vida real y en la vida científica existen muchos ejemplos más en donde podemos establecer esta relación de dependencia entre dos variables. Volvamos ahora a la teoría de las funciones reales de variable real. Además de los diagramas de Euler-Venn, existe otra forma muy usada para representar gráficamente a este tipo de funciones. Es mediante una gráfica cartesiana, que se construye en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. ¿Cómo está formada la gráfica cartesiana? De acuerdo a la definición, la gráfica cartesiana de una función f está formada por los puntos P de coordenadas x e y pertenecientes al plano, tales que x pertenece al dominio de la función e y es una función de x. Para construir una gráfica cartesiana es necesario realizar dos pasos. En el primer paso vamos a construir una tabla. En la primera columna asignaremos a la variable x valores posibles dentro de su dominio. Aquí los llamamos x1, x2, xn. En la segunda columna calcularemos las imágenes de los valores de x considerados en la primera columna. Lo hacemos reemplazando x en la expresión analítica de la función. Así obtendremos y1, y2, y n. En la tercera columna formaremos los pares coordenados correspondientes, utilizando las x y los y que se corresponden, o sea, x1 con y1, x2 con y2, xn con yn. Y finalmente, en la cuarta columna, vamos a asignar el nombre a cada uno de los puntos cuyas coordenadas ya determinamos en la columna 3. En este caso los llamamos P sub 1, P sub 2 y P sub n. El paso número 2 consiste en llevar los puntos así determinados a un sistema de coordenadas cartesianas y los unimos de manera posible, de acuerdo a la tendencia que presentan los puntos. De esta manera hemos construido la gráfica cartesiana de una función real de variable real. A manera de ejemplo, vamos a representar gráficamente la función considerada precedente y definida por esta notación. Como primer paso, armaremos la tabla. En la primera columna asignaremos a la variable x valores posibles dentro del dominio de la función.
En este caso hemos elegido -3, -1, -1 cuarto, 1 y 3. En la segunda columna calcularemos las imágenes de los valores considerados en la columna 1. Lo hacemos reemplazando dichos valores en la expresión analítica de la función. Así obtendremos como valores -1 tercio, -1, -4, 4, 1 y 1 tercio. En la tercera columna formaremos los pares ordenados utilizando las x e y que se corresponden, o sea, x1 con y1, x2 con y2 y así sucesivamente. En este caso tendremos, por ejemplo, -3 con -1 tercio, -1 con -1, -1 cuarto con -4 y así sucesivamente. Por último, en la cuarta columna, vamos a asignar el nombre a los puntos cuyas coordenadas ya determinamos en la columna 3. Por ejemplo, P1 tendrá como coordenadas -3, -1 tercio. P2 tendrá como coordenadas -1, -1. P3 tendrá como coordenadas -1 cuarto, -4. Y así sucesivamente. Como segundo paso, vamos a llevar todos estos puntos a un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales y vamos a unir dichos puntos siguiendo la tendencia de los mismos. Obtendremos así la siguiente representación gráfica, que no es otra cosa que la gráfica cartesiana de la función f. Y hasta aquí llegamos en este video. Recuerden siempre que tienen el material didáctico que les ofrece la cátedra para consultar o profundizar los temas vistos en este video. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro.